Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Gracias a Eduardo y Hermelinda por darnos la oportunidad de participar nuevamente en su Congreso Internacional de Tarot Venezuela. Este año tiene su modalidad virtual y presencial. En nuestro caso estamos en la modalidad virtual, perdón. Mi nombre es Rodrigo, soy de Uruguay. Mi nombre es Mariana, también de Uruguay. Nosotros formamos parte de lo que sería la Escuela de Tarot Lamort. Bueno, y hoy venimos a compartir con ustedes una ponencia que nos parece muy interesante para todos los que estamos eh, dedicándonos al mundo del tarot, para poder ser más profesionales, para poder tener un espacio de trabajo adecuado. Nuestra ponencia se enfoca en la importancia del espacio de trabajo. Muy bien, antes de comenzar con la temática en sí, vamos a hablar un poquito sobre nosotros, a contarles un poquito nuestra trayectoria. En el 2021 nos animamos a realizar un proyecto que teníamos en nuestras mentes y lo hicimos realidad. Realizamos lo que era el primer Congreso de Tarot Internacional de Uruguay en su modalidad virtual, la cual fue transmitida por el canal de YouTube que hasta hoy en día pueden encontrar, que se llama Congreso Tarot Uruguay. Las ponencias de ese momento aún están en el canal, aún las pueden encontrar. En ese momento se realizaron 49 ponencias, cuyos ponentes vinieron de 13 países distintos. Ya en el 2022 continuamos con este proyecto y realizamos lo que sería la segunda versión, el segundo congreso de Tarot. También continuamos con la modalidad virtual, pero esta vez lo enmarcamos dentro de lo que sería la Escuela Internacional del Tarot El Amor. En principio para unificar nuestros trabajos, que los estábamos realizando de manera independiente, y para poder brindar el amor que tenemos por el tarot de una manera más profesional y ética. Ya en el 2023 quisimos avanzar un poco, al igual como lo están haciendo este año los colegas de Venezuela. Realizamos el tercer Congreso de Tarot de Uruguay, esta vez también en una modalidad híbrida o mixta, tanto en su modalidad virtual como presencial. Este año 2024 también nos proponemos realizar esta modalidad donde estaremos realizando el cuarto Congreso Internacional de Tarot de Uruguay en el mes de octubre. El 18 y 19 de octubre vamos a estar realizando la modalidad presencial, 23, 24 y 25 la modalidad virtual. Muy bien, y luego de esta presentación, para que conozcan un poquito de nosotros, quienes no nos conocen o por primera vez nos cruzamos en una ponencia. Vamos a comenzar con una pequeña introducción del tema que vamos a desarrollar hoy, que es la creación del espacio de trabajo para lecturas presenciales. Si bien después de lo que sucedió hace un par de años atrás, tal vez la presencialidad quedó como un poco de lado, nosotros seguimos tratando de fomentar la realización de las lecturas presenciales porque eso también aporta elementos diferentes y útiles para todos. Realizar consultas de tarot es una práctica que va más allá simplemente de interpretar las cartas. Es un arte que involucra la creación de un ambiente adecuado, la observación minuciosa y la comunicación efectiva. Hay varios aspectos, como vamos a ver ahora, que están encuadrados dentro de lo que es una lectura de tarot presencial. No es solamente juntarnos y poner las cartas arriba de la mesa, hay otros elementos que si queremos trabajar de una manera profesional necesitamos manejar y necesitamos también tener presentes. Como dice la diapo, es necesario establecer un espacio de trabajo óptimo, así como desarrollar la sensibilidad necesaria para interpretar no solo las cartas, sino también los signos y comportamientos de nuestros consultantes. Muy bien, entonces hablando sobre la preparación de lo que sería el espacio de trabajo, tenemos que tener en cuenta algunos elementos o algunas cuestiones. Por ejemplo, ni que hablar lo que sería la preparación del espacio o el entorno físico donde estaremos atendiendo a nuestro consultante en sí. Ni que hablar que ofrecerle un servicio de calidad donde lo que sería la limpieza y el orden del espacio físico sería como algo fundamental. Una correcta iluminación, tratándose de un elemento tan visual como es el tarot, como son
bueno, las imágenes, ¿no? Que las distintas cartas nos pueden ofrecer. Es sumamente importante ver estas imágenes de manera clara, así que la iluminación sería algo sumamente importante. Ni que hablar que podemos estar ambientando el espacio con elementos que sean de nuestro agrado y que sean de nuestra afinidad. Por ejemplo, utilizar aromas que sean de nuestro agrado, que sean de nuestro gusto, pero que al mismo tiempo sean de agrado para el consultante, que sería quien debe de tener una experiencia positiva. ¿Por qué no ambientar el espacio también con una música que sea acorde a la actividad? Y también tener algunos elementos decorativos, que no sean quizá solamente decorativos, sino que también tengan algún propósito, ¿por qué no? Energético, que ayude también al trabajo, ¿no? A la sesión, a la tirada de cartas en sí. Por ejemplo, imaginemos, no sé, una lámpara de sal, imaginemos capaz una imagen representativa de alguna entidad o alguna deidad en la que uno cree, que puede acompañar energéticamente el espacio y hacernos sentir también más seguros y acompañar todo este proceso. Ni que hablar que lo que serían los asientos deberían de ser cómodos tanto para el tarotista como para el consultante. Una mesa que permita justamente que tenga el tamaño necesario para poder manejar las cartas que uno está eligiendo en ese momento. Tenemos mazos, cartas de variados tamaños, por lo tanto sería fundamental que pueda caber esas cartas sobre la mesa dependiendo del tipo de tirada que uno está eligiendo. Ni que hablar que hay otros elementos que uno puede utilizar, como por ejemplo en el caso de que principalmente, ¿no? Si la temática que uno toca justo en la tirada es muy emocional, eh, digamos, puede afectar al consultante, ni que hablar que sería importante tener pañuelos descartables para poder manejar este aspecto, ni que hablar si uno trabaja con tarot terapéutico, ¿no? Y quiere darle un enfoque más terapéutico y tocar algunos puntos también más sensibles. ¿Por qué no tener algo que mida el tiempo para poder controlar la estructura, el tiempo, la duración de la sesión que estamos realizando, que sería también importante para manejar un buen encuadre en la sesión? Y también, ¿por qué no?, tener otros sitios, otros espacios dentro del propio consultorio, de la propia habitación, para brindarle la mayor comodidad posible al consultante. En este caso podemos estar hablando de tener algún perchero o algún mueble donde la persona pueda colocar sus pertenencias y sentarse de manera lo más cómoda posible y de tal manera también que tenga el enfoque colocado en la tirada y en nada más. Bien, hay algunos aspectos que nosotros tenemos que tener presente. Cuando nosotros nos enfrentamos a una lectura presencial, no es solo lo que las cartas van diciendo. Hay elementos que tenemos que aprender a leer. Y muchas veces esa lectura es cómo el cuerpo de nuestro consultante va expresando las determinadas situaciones o determinados mensajes que nosotros le estamos transmitiendo. No necesitamos muchas veces preguntarle si lo que estamos diciendo está bien o no, porque podemos verlo en sus gestos, podemos ver en su postura, si él se acerca a la lectura para tratar de ver más de cerca, aunque no entienda las cartas, pero se acerca como para tratar de escucharnos mejor o ver, si se aleja y se cruza de brazos, cómo con su rostro expresa de forma, tal vez ni él se lo plantea, de forma totalmente natural, expresa una respuesta positiva o negativa a lo que le estamos diciendo. ¿Sí? Cuando tenemos la oportunidad también de que él interactúe, cómo es que nos habla, qué palabras usa, cómo reacciona. A veces cuando estamos haciendo una lectura, como decía Mariana, que tal vez son con un contenido más emocional y estamos tocando algún tema, podemos ver que tal vez los ojos se llenan de lágrimas, ¿sí? Podemos entender que lo que estamos diciendo está llegando a determinados lugares de nuestro consultante. Y nosotros tenemos que trabajar algo que vamos a ver más adelante, que es poder ir llevando a nuestro consultante a que él sea parte de la lectura y que pueda disfrutarla, que pueda
sentirse cómodo, ¿sí? Que no esté cerrado. Vamos a ver igual algunos detalles al final sobre eso, pero que nuestro consultante tenga una experiencia este, positiva. Si bien nosotros en nuestras lecturas vamos a estipular un determinado tiempo y algunos otros matices, ¿sí? Tenemos que ser muy empáticos y poder leer a nuestro consultante. No ir más allá no es nuestro objetivo si vemos que estamos tocando un tema que provoca una reacción emocional, seguir yendo por ese lado hasta que se desgarre llorando, sino que necesitamos, ¿sí? Ir entendiendo los reflejos de su cuerpo para ir nosotros calibrando o recalibrando lo que le vamos diciendo y tener el- las palabras justas, ¿sí? Entonces es importante entender que nosotros no necesitamos estarle preguntando si lo que te digo está bien, si lo que te digo te resuena, si lo que te digo, porque muchas veces el cuerpo lo expresa, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal es algo que tenemos que incorporar. Nos parecía importante tenerlo acá presente. Muy bien, bueno, entonces a continuación vamos a estar hablando un poco de lo que serían las dinámicas de la sesión, cómo nos tenemos que estar manejando, las modalidades de manejo en lo que sería la sesión o la consulta o la tirada de tarot. Las sesiones tienen una estructura que al respetarla mejoramos la interacción con el consultante, ofrecemos también un mejor servicio y de esta manera también quien trabaja de esto, quien tiene esto como una herramienta de trabajo, se asegura la llegada o la repetición del mismo cliente. Así que en este caso vamos a continuar con estas dinámicas. Bien, como decía Mariana, es importante que el consultante cuando se vaya con una buena imagen para que vuelva. No queremos que vuelva todas las semanas, pero sí queremos que nos recomiende y que también que pueda volver. Y también, como decía Mariana, la lectura tiene una estructura, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Nosotros tenemos que manejar todos estos aspectos. Acá un poco lo que pusimos en la diapo dice, comienza la sesión con una breve conversación para relajarse y establecer una conexión con el consultante. Puedes realizar una pequeña meditación, invocar a tus guías espirituales para que asistan en la lectura y demás. Esos son aspectos capaz que muy personales, pero tenemos que entender que muchas veces es un consultante que no conocemos, que es tal vez la primera vez que nos encontramos con él o con ella. Entonces, dejar unos minutos para poder conversar brevemente, para conocernos, para ver cómo nos contactó, si es que no lo sabemos, o comentarles algo de lo que es nuestra experiencia con las cartas, o bajar un poco tal vez la ansiedad que se puede traer en el momento de hacerte una lectura tal vez con alguien que no conoces y muchas veces los temas que manejan las personas que van a consultar son temas muy importantes para ellos y temas muy delicados. Cuando rompemos ese primer momento, que si generamos una buena conexión, nos va a permitir que en el futuro de la consulta, podamos tener a un consultante que sea más abierto, que no nos oculte información, que podamos trabajar con él de una manera más efectiva y demás viene lo que es un poco el proceso de la tirada, ¿sí? Hay elementos que nosotros ya tenemos que de antemano manejar, no los podemos en el momento estar improvisando, ¿sí? Hay que ver si queremos que nuestro consultante corte nuestras cartas o el baraje. Son elementos, son métodos muy personales. Algunos sabemos que no les gustan que les toquen las cartas, otros, en mi caso, por ejemplo, depende de cómo sienta la energía del momento. Si quiero que el consultante corte, baraje no, siempre barajo yo, pero que corte o que no corte. Entonces, porque de eso es bastante personal. No nos pongamos mitos, no generemos cosas que no son reales, ¿sí? No nos descarga las cartas, no nos llena de mala energía, no, nada de eso sucede. Después que pasamos este primer momento, hay que hacer la tirada. ¿Sí? Dependiendo del mazo que utilicemos y del sistema que nosotros estemos acostumbrados a trabajar, podemos comenzar por una tirada general abierta, donde nosotros no precisamos que él nos pregunte nada, hacemos un primer acercamiento, nosotros haciendo una tirada donde le vamos a hablar de distintos aspectos para comenzar a conectar. O si tal vez el trabajo nuestro está más sobre pregunta-respuesta, bueno, vamos a esperar que él haga una pregunta, ¿sí? Y luego
nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a decidir con qué tirada la vamos a responder y vamos a distribuir las cartas arriba de la mesa para responder. Luego también lo que tiene que ver con la interpretación, tenemos que permitirnos trabajar intuitivamente, tenemos que permitir que no solo guiarnos por los significados que dicen todos los manuales o los que nosotros aprendimos de memoria, sino dejar que esto sea algo más fluido, que la simbología de las cartas nos envíe señales, que la intuición nuestra nos lleve por determinados lugares. No hay que tener miedo a tal vez salirnos de lo que nos enseñaron y probar algo diferente. ¿Sí? El tiempo es lo que nos dice a nosotros si esto funciona o no funciona o qué es lo que vamos ajustando. Nosotros creo que la mayoría que hace muchos años que hacemos lecturas, hemos cambiado del primer día a hoy, hemos ajustado cosas, nos hemos dado cuenta que había cosas que no estaban funcionando y demás. Y acá tenemos entonces lo que es este proceso donde hacemos una respuesta y después se empieza a dar una dinámica de ida y vuelta, con ese feedback de nuestro consultante y demás. Y después nosotros tenemos que saber cuál es el momento del cierre, ¿no? Nosotros siempre tenemos que ser los que controlan la lectura, ¿sí? Manejamos las cartas, controlamos la lectura y controlamos todo, no el consultante el que nos controla a nosotros. Ese es un detalle también a tener en cuenta. Seguimos. Bueno, es importante entonces en todo este proceso, en estas características que debemos de prestar atención, sumamente importante en prestar atención en el comportamiento del consultante, haciendo hincapié en lo que serían, por ejemplo, los signos no verbales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en cuenta lo que serían las reacciones espontáneas que va a tener nuestro consultante. Por ejemplo, una risa, un suspiro o un cambio en la expresión facial al ver una carta. Pueden ser indicadores claves en lo que serían las emociones, los pensamientos, ¿no? Generalmente el consultante va a estar demostrando a través de su cuerpo, a través de su postura, a través de su rostro, el cómo se va sintiendo, tanto si las respuestas que nosotros vamos dando tienen, digamos, una apreciación más negativa o si tienen una mayor aceptación. Quizá es muy normal, ¿no? Que cuando uno va, entre comillas, acertando a las respuestas, el consultante te vaya afirmando con su cabeza diciéndote que sí, por ejemplo. Entonces no sería ahí, como decía Rodrigo anteriormente, preguntar si esto le hace sentido o si es correcta la respuesta. Primero que nada, porque es necesario también que nosotros como tarotistas mostremos cierta confianza, ¿no? Y segundo, porque ya la persona podemos interpretar que con su reacción nos estaría afirmando, estaría resonando con la respuesta que le estamos dando. También es importante que si prestamos atención, obviamente que esto capaz no es para todos, es para algunos, los que tengan más en cuenta las cuestiones energéticas, quizá, hemos de prestar atención en algunos cambios que se estén dando en el ambiente. Por ejemplo, si uno acostumbra a encender una vela mientras hace las tiradas, podemos estar prestando atención a las variaciones en los movimientos de la llama de la misma. Si ocurren de repente algunos sonidos inesperados, algunas cuestiones, incluso el cambio de la temperatura en lo que sería la habitación. También emociones que se estén dando en nosotros, como una especie de termómetro, un indicador de las cosas que pueden estar ocurriendo. Si incluso ustedes como tarotistas son de percibir las energías, las emociones del otro, todo eso es sumamente importante para incluirlo y ver cómo vamos hablando, cómo vamos presentando las distintas interpretaciones o también ver las necesidades del propio consultante. Es importante también que recalibremos lo que sería la sesión o la consulta, teniendo en cuenta que el consultante no pierda el enfoque, no se vaya por las ramas. Quizá tenemos también ahí un consultante que puede ser un tarto verborrágico, que ahí es como más difícil de llevar toda esta cuestión, porque la persona se va a querer ir por las ramas con temáticas que pueden ser relevantes, claro que sí, pero la persona tiene una necesidad de contar otras cosas de su vida, quizá también necesita ir a terapia.
¿no? Pero es necesario que uno pueda llevarlo siempre al enfoque inicial, a la tirada, a las preguntas en sí, ¿no? A las cosas puntuales por las cuales la persona llegó a la consulta en un primer momento. Todo esto lo vamos viendo también dependiendo de nuestros enfoques, dependiendo también de si nuestra consulta es predictiva, si nuestra consulta es más bien terapéutica. Todo esto puede variar. Continuamos. Muy bien, y como decíamos, todos esos elementos que tenemos que estar prestando un poco de atención, con el tiempo nos vamos tal vez siendo un poco más perceptivos a los distintos detalles que comentaba Mariana. Llega un momento en donde nosotros tenemos que cerrar nuestra sesión, porque nuestra sesión no es eterna en el tiempo, tiene una duración, 45 minutos, una hora aproximadamente, dependiendo cómo es la metodología en el lugar en el cual estamos trabajando. Y es importante cerrar la sesión de manera consciente, ofreciendo una recapitulación de lo que se ha discutido. Esto es algo interesante porque muchas veces, después de una hora, el consultante se está quedando con lo último que le estamos diciendo y puede estar sintiendo que tal vez no se respondió o no fuimos, no abarcamos los diferentes temas. Entonces, muy rápidamente, como si fueran titulares, nosotros podemos cerrar nuestra lectura haciéndole un resumen de lo que ha pasado. Y decir, bueno, hablamos sobre la salud y dijimos esto, sobre el dinero aquello, sobre la pareja esto, pero estamos hablando de que son titulares, no vamos a retomar todo lo que se dijo, simplemente en la pareja estaba todo bien, en el dinero el mes que viene mejora, en la salud venís bien, y para hacerle un final donde él se lleve la impresión de todo lo que se habló. Dice, sugiriendo al consultante que tome un tiempo para reflexionar sobre la lectura, ¿sí? Puedes ofrecer algún tipo de ritual de cierre, tal vez como decía Mariana, si estás con una vela, decir, bueno, vamos a apagar esta vela y con este simbolismo vamos a estar cerrando esta lectura, ¿sí? Si tenemos la posibilidad tal vez de hacerle un pequeño obsequio de alguna piedra o algo, también para generar esa conexión y esas ganas de que vuelva, también puede ser interesante. Y después hay algunos elementos que están buenos tenerlos presentes. No quiere decir que en todos los casos nosotros los estemos siempre mencionando como una regla, pero en algunos casos se puede dar y es bueno que nosotros lo mencionemos. Uno es la confidencialidad, ¿sí? Asegurarle que todo lo que se discuta durante la sesión será mantenido en la más estricta confidencialidad. En mi caso voy a comentar algo que seguramente esta ponencia la vean algunos estudiantes y saben que yo siempre nosotros que hacemos una lectura, le pedimos a la persona, en el caso que la lectura tenga alguna tirada con información que no es útil para trabajarla después en grupos, si nos permite utilizar la lectura. Nunca hablamos de quién es el consultante, nunca damos su nombre, nunca damos ningún dato, pero muchas veces sí utilizamos las lecturas porque trabajamos no solo con tarot, sino también con Lenormand y trabajamos con tableros, y los tableros como tienen mucha información es interesante. En mi caso, todos los consultantes me han dicho que sí, muy pocos creo que me han dicho que preferían que no, pero la mayoría no tienen un problema, aparte saben de que es para uso educativo, digamos, y que no se menciona ni su nombre ni aspectos personales, simplemente las combinaciones que salen en las cartas. Después dice, actitud, no influencia, ¿sí? Mantener una actitud neutra y evitar influir en las decisiones del consultante. Tu papel es guiar y no dirigir. Esto se pone un poco, lo mencionamos porque muchas veces nosotros tomamos partido por lo que está sucediendo y decimos, no, nos parece que tendrías que hacer esto, o tendrías que irte por allá, o hacer aquello, y no porque las cartas nos digan, sino porque nosotros, desde una mirada moral, cultural y personal, consideramos que eso es así. Tenemos muchos casos en donde lo que nosotros pensamos no era lo que el consultante pensaba y sabemos que tomar partido y no tener una actitud neutral no es bueno. Entonces, tener siempre presente de que al momento de la lectura nosotros somos totalmente neutros, no juzgamos, no tomamos ningún tipo de partido ni decisión ni nada, aunque nos diga con quién me quedo, con este o con aquel, nosotros decimos, mira, las cartas te dicen que puede ser esto, que puede ser aquello, pero no te vamos a decir nosotros nada de eso. Y ofrecerle al consultante la posibilidad de continuar la comunicación después de la lectura es algo que también nosotros hacemos. Esto lo podemos hacer diciéndole, bueno, mira,
se cumplió el tiempo de la lectura ha finalizado, pero capaz que cuando te vas tenés alguna duda que te surge y no te diste cuenta de plantearla ahora, nos podés mandar un mensaje, ¿sí? No va a tener ningún costo adicional y vas a poder sacarte alguna duda. Sabés que la lectura tiene una duración de X cantidad de meses, capaz que 3 meses, ¿sí? Entonces, si todo lo que hablamos hoy sucede, podés venir a hacerte otra lectura antes de ese tiempo, si no tendríamos que esperar, ¿sí? Pero eso no quita que no sigamos en contacto, que podamos seguir interactuando. Nosotros creemos que el consultante no es un elemento descartable, ¿sí? El consultante nosotros tenemos que tomarlo con seriedad. La lectura no solo es el momento de la lectura, muchas veces después la persona nos vuelve a contactar porque le quedó alguna duda y nos recomienda. Entonces eso también nos sirve. Entonces, tener todos esos elementos presentes nos parecen importantes. En las consultas, en las sesiones, en las tiradas de tarot es posible, y seguramente muchos que están viendo también les pudo haber pasado, ¿no? Que nos toquen ciertas situaciones difíciles, ciertas situaciones complejas por las que está pasando el consultante, o que incluso es necesario tener, como dijimos al comienzo, cierta ética o cierto tacto para poder tocar este tipo de temáticas. Así que hay que tener como ciertas consideraciones, podríamos decir, para el manejo de estas situaciones puntuales. Es posible que te encuentres con personas que se acercan al tarot con dudas o escepticismo, ¿tá? Con dudas acerca de si quizá estas herramientas funcionan, si es cierto que el tarot puede de alguna manera predecir el futuro. Bueno, entonces es necesario, me parece a mí que en toda situación, no solamente en las situaciones complejas o el escepticismo, demás, me parece que es fundamental para cualquier caso, para cualquier persona, lo que sería la escucha activa, el escuchar activamente, quitando, como decía Rodrigo anteriormente, todo tipo de crítica o percepción particular o subjetiva sobre la temática que se está trabajando. Esto permite que el consultante exprese sus dudas o preocupaciones sin interrupción. Escuchar activamente puede ayudar a reducir su resistencia. Escuchar activamente también nos permite entender claramente la situación, las dudas, las preocupaciones que puede traer el consultante y de esta manera poder brindar una guía lo más afín a la persona en sí, obviamente guiándonos por el consejo de las cartas. También la escucha activa nos permitiría brindar una respuesta adecuada o dar una explicación clara, explicar de manera sencilla y clara lo que implica una lectura de tarot, si es que la persona tiene dudas al respecto de cómo esto funciona, explicar algunas cosas básicas que no todo el mundo las tiene por qué tener en claro, cómo funciona y qué es lo que se puede esperar al respecto. Quizá es necesario evitar utilizar algunas terminologías complejas, terminología esotérica que quizás solo algunos conocen, que puede aumentar el escepticismo o la no comprensión de lo que se está manejando en la sesión. Bien, y aunque tengamos estos consultantes y estas situaciones que pueden tornarse difíciles, siempre tenemos que estar calmados, siempre tenemos que mantenernos en armonía. Dice, no te tomes las dudas del consultante de manera personal, ¿sí? Eso también es algo a tener en cuenta. Muchas veces las personas no es que nos atacan. No quiere decir que sea lo que siempre sucede, pero puede pasar alguna vez que estemos en algún evento muy público, haciendo tal vez lecturas a muy accesible costo, y tengamos personas que se acercan simplemente para ver qué sucede y nos prueben o nos hagan algunas cosas no muy que nosotros quisiéramos para lo que son las lecturas propiamente, pero no es algo personal. A veces la persona, como decía Mariana, es un poco escéptica o está viendo si eso es algo que le puede llegar a servir o no. Siempre mantener esa actitud abierta, receptiva, este, cambiar también sobre la marcha. Nos puede pasar que nosotros le digamos al consultante que corte antes de una lectura o que baraje y que no lo quiera hacer. Bueno, no hay problema, no hay que presionar ni nada, tomamos las cartas, hablamos de otra cosa unos segundos para realinearlo, ¿sí? Y
cuando consideramos que podemos continuar, lo hacemos nosotros, no vamos a repetir lo mismo porque sabemos que puede tener esa resistencia. Después enfócate en lo práctico. Para consultantes escépticos, enfoca la lectura en aspectos prácticos y tangibles de sus vidas, en lugar de temas espirituales o abstractos. Esto también es algo que yo tengo que entender, que la terminología que yo utilice tiene que ir un poco de la mano a el consultante que tengo enfrente. Si yo me doy cuenta que mi consultante, cuando digo o menciono algunas cosas, pone caras raras, como que lo holístico, le digo, vamos a prender una vela para armonizar, y ya me pone una cara como media rara, yo ya sé que ese no es el camino, entonces voy a tratar de ser más práctico, más terrenal, ¿sí? Y siempre manteniendo la calma, ¿no? Son aspectos que está bueno manejarlos. Bueno, continuamos entonces con la temática de las situaciones difíciles. Situaciones difíciles que pueden estar vinculadas más bien al surgimiento, ¿no? De temáticas que son emocionales o que hacen muy sensible al consultante, quizás asociados a algunos temas conflictivos o dramáticos, o por ejemplo el fallecimiento de alguna persona o un ser querido. eh, Temáticas que tocan una fibra muy sensible, ¿no? En el consultante y que quizá pueden estar generando algunas reacciones inesperadas. Creo que en este caso uno tiene que estar pronto, digamos, o tener todas las herramientas necesarias, como habíamos dicho al comienzo, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de temáticas que pueden hacer llorar al consultante, que puede hacer que emerja la angustia, la tristeza, por ejemplo, tener una cajita con pañuelitos descartables no estaría mal, que al lugar en el que estamos brindando la consulta tenga un baño por si la persona quiere ir a refrescarse, tener un vaso de agua para que la persona pueda hidratarse. Ese tipo de cosas hacen que uno pueda manejar estas situaciones, que la persona también se sienta contenida y dar de esta manera el mejor servicio, como hemos venido mencionando a lo largo de esta ponencia. Bien, ten en cuenta lo siguiente. Primero, yendo un poco a las distintas situaciones complicadas que se nos pueden dar, porque nos puede pasar que una persona va a hacerse una lectura y la persona cuando llega nos dice soy tarotista. Pero como no me hago lecturas a mí, vengo a que me las haga otro. O que la persona quiera saber qué significa esta carta, qué significa esta carta, qué significa esta carta. Bueno, entonces, el establecer límites en todos los aspectos, ¿sí? No solo en los aspectos emocionales de nuestro consultante, sino en la dinámica de la lectura, es algo que tenemos que tener claro y manejarlo de una manera totalmente natural, ¿sí? Para que siempre nosotros estemos en control de lo que es la lectura y que el consultante sepa que si quiere saber el significado de todas las cartas va a tener que hacer un curso, no se la vamos a explicar nosotros, ¿no? Entonces, tener esos límites es algo que siempre hay que tener presente. Empatía y comprensión. Como decía Mariana, a veces abordar temas emocionales fuertes necesita de nuestra empatía porque puede generar los quiebres en la persona, donde va a necesitar o un vaso de agua, o los pañuelos o una pausa. ¿Sí? Entonces, ofrecer ese espacio para que el consultante se exprese, nos diga tal vez un poco más de información, de contexto de lo que le está sucediendo, pero siempre nosotros midiendo hasta dónde podemos ir en esa situación, ¿sí? No dejar que se desborde, ¿no? Entonces, si vemos que la situación empieza a tomar un camino de lágrimas y llanto descontrolado, hay que pausar, hay que realinear, hay que siempre mantener el control y que todo sea lo más sano posible para todos. Después el último punto que mencionamos acá es la interrupción de la sesión. En casos extremos, si sientes que la sesión está fuera de control o que el consultante no está en un estado emocional adecuado para continuar, considera interrumpir la sesión y hacer una reagenda. Tenemos que tenerlo presente, no es algo que pase muy seguido, tal vez podríamos decir hace años que hago lectura y nunca me pasó, pero nos puede pasar y yo tengo que tener presente que eh, si surge una situación así, y yo sé que tengo, porque estoy en un consultorio donde tengo un determinado tiempo, lo que voy a hacer va a ser reagendar. No puedo mirar
si tengo que ser empático, entonces tengo que entender que tal vez el consultante lo que me plantea es algo muy complejo y o puedo hacer una pausa, si tengo la posibilidad, puedo retomar la lectura un poco después o reagendarla para otro día o tengo que buscar otro mecanismo. Bueno, creemos que es importante mencionar este aspecto, ya que, bueno, quizá también hay tarotistas que sean muy racionales y lógicos, pero bueno, se mueven muchas energías al manejo de las cartas, pero no solamente con eso, ¿no? Sino con todo lo que hemos venido mencionando anteriormente en lo que refiere a las emociones propiamente del consultante, pero también lo que nos mueve a nosotros. Todo eso se puede estar liberando en lo que sería la habitación, el consultorio que uno está utilizando, y es importante realizar lo que sería una limpieza y una protección de los espacios para poder manejar correctamente las energías, para que todo fluya correctamente. Y si estamos en un lugar, por ejemplo, que no es solo nuestro, que estemos compartiendo un espacio con algún otro consultante, con algún otro terapeuta, ¿por qué no dejar también en correctas condiciones el lugar? La protección energética es fundamental para evitar absorber energías negativas o pesadas durante la consulta. Principalmente si nosotros como tarotistas nos encontramos un tanto sensitivos o perceptivos frente a algunas energías, quizá podemos notar que que las energías de algunos consultantes nos pueden parecer, digamos, un poco intensas y un poco difíciles de manejar. Entonces quizá hay algunas herramientas de protección que uno puede manejar para mantener eso bajo control. Estar expuesto a diferentes energías durante las sesiones puede afectar tu bienestar y la calidad de tus lecturas. Así que ni que hablar, pasa a ser una herramienta fundamental. Es importante entonces manejar algunas técnicas de protección energética. La limpieza y la protección tienen que ir de la mano, ya que si limpio pero no protejo, dejo, digamos, eh, abierto a que las energías negativas puedan seguir influyendo, digamos, en estos espacios. Así que debo de proteger para impermeabilizar, digamos, el espacio energéticamente y que solo llene el lugar, digamos, de las energías que a mí me interesan, ¿no? Energías positivas. Antes y después de cada consulta realizo una limpieza energética del espacio usando distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, inciensos, quizá hay algunos que les interesa manejar elementos más naturales, como las plantas, hierbas, como la salvia, por ejemplo, la ruda, el romero, o incluso utilizar algunos instrumentos como pueden ser los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo, para emitir ciertos sonidos que de por sí armonizan el espacio o el ambiente. Quizá manejar, por ejemplo, el clásico vasito de agua que uno coloca, no para que la persona se lo beba, ni para que uno lo beba tampoco, sino para que esa agua absorba todas las energías negativas que son emitidas tanto del consultante como de las propias cartas, ¿no? Dependiendo de la situación que uno pregunte. Quizá puede ser importante que uno se concentre, que uno em, trabaje con su propia energía para manejar lo que es el enfoque, la concentración, la intuición y la percepción. Así que quizá puede ser importante antes de iniciar una lectura tomarse un par de minutos para visualizar. Acá podemos imaginar, por ejemplo, visualizar una luz blanca o dorada rodeando nuestro propio cuerpo, rodeando también toda la habitación o todo el lugar en el que nos encontramos, para crear un escudo protector que evite la entrada de las energías negativas y que al mismo tiempo eleve la frecuencia del espacio. Podemos utilizar también, ¿por qué no?, otros elementos como pueden ser las piedras energéticas, piedras energéticas como la amatista, la obsidiana, la turmalina negra, el cuarzo cristal. Son piedras que nos pueden ayudar a protegernos, a absorber las energías negativas, a transmutar, por ejemplo, como la amatista, y mantener el ambiente de manera equilibrada. Ni que hablar que las piedras energéticas no se pueden limpiar por sí solas, así que serían elementos que uno tiene que tener la constancia de limpiarlos luego. También, como decía Rodrigo anteriormente, podemos estar realizando algún acto psicomágico o algún ritual de cierre. Después de cada lectura, realiza un breve ritual para desconectar energéticamente del consultante y liberar cualquier energía residual.
Algunos quizá, esto es muy opcional, ¿no? Puede dedicar un ritual, digamos, que lleve un poquito más de tiempo y concentración para de verdad sentir que realiza esa desconexión. Algunos simplemente tienen una costumbre, un hábito, ¿no? De, por ejemplo, quizá decir una oración de cierre, no sé, golpear 3 veces el mazo. Cualquier ritual personal que mentalmente asocie a que hemos desconectado y cerrado y hemos soltado todo lo que hemos vivenciado en esa sesión. Muy bien, había quedado como congelado, no sabía si era yo y qué había pasado. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final. Creo que bueno, tratamos de mostrar algo diferente y de que tengan presente que las lecturas presenciales son muy ricas, tienen muchos aspectos que nos ayudan a nosotros a profundizar en lo que es el tarot, ¿sí? No es solo aprenderse los significados de las cartas, es poder interactuar, es poder entender lo que otra persona está pasando, es poder poner en práctica muchas cosas. Entonces la lectura presencial es algo que tenemos que seguirla fomentando y seguir trabajando en ella. Ahí les dejamos nuestros números de contacto para que si llegan a tener alguna duda, si quieren saber algo de Uruguay, del Congreso de Tarot o de nuestra escuela, tienen su dirección de correo electrónico que es tarotlamort@gmail.com, nuestro Instagram, escuela-tarot-lamort y tenemos nuestro sitio web www.tarotlamort.com. Esperamos que haya sido del interés de todos, que bueno, que la hayan disfrutado. A nosotros nos gustó armar algo diferente y, y bueno, y muchas gracias a Hermelinda y Eduardo por permitirnos estar en su congreso. Y nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores del Congreso de Tarot de Venezuela. Esperamos que sigan disfrutando de las ponencias y estamos a las órdenes por cualquier consulta. Que pasen bien.